Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a 8 Magazine en directo, 4 y 5 de la tarde, puntuales. Empezamos, estamos a miércoles ya. Hoy hablaremos de economía, eso sí, fácil, con nuestro experto Darío Serrano. Además, sabremos las excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo en la provincia y que no son pocas. Y nos acercaremos también al Torreón de Lozoya, porque se ha terminado ya de rehabilitar su esgrafiado renacentista. En nada podremos verlo también aquí en 8 Magazine. Todo esto y mucho más después del repaso, como siempre, a la actualidad. Esta semana se ha registrado el primer ingreso en la unidad de cuidados intensivos después de un mes. Ya son 2 los pacientes COVID en UCI, aunque por el momento la quinta ola no ha llegado al hospital de Segovia. Pero es un poco pronto, porque el ascenso de los casos en atención primaria se empezó a dar hace aproximadamente una semana. Ya yo creo que todos sabemos que son 7-10 días cuando empieza a repercutir en el hospital. Esperamos que, como la mayor afectación está siendo en personas por debajo de 30 años y proporcionalmente estos pacientes ingresan menos en el hospital, pues esperamos que la repercusión en este caso sea menor. Menor, aunque no improbable, porque recuerdan, en lo que va de año ha habido numerosos ingresos de jóvenes. En los últimos 6-8 meses hemos tenido casos ingresados alrededor de los 20-25 años. Ahora los tenemos de 40-45, que ya es una edad que un paciente no debe estar ingresado en la UCI con esa edad. En condiciones normales no lo haría, y en estas situaciones hemos tenido gente de 40-45 años y hemos tenido del rango de los 20-30 años también ingresados en la UCI. Es decir que, aunque porcentualmente sea menor, no es cero y es un grave riesgo. Lo que más preocupa ahora es el aumento de los contagios. Hemos vivido una situación, digamos, desde mediados de junio, primeros de julio, en el que había una incidencia en Segovia de 10 casos por 100.000 habitantes a la semana, que se diagnosticaban 1 o 2 casos al día, pero nos ha durado poco. El gerente del hospital llama a la responsabilidad y recuerda que las complicaciones respiratorias provocadas por este virus pueden acabar en neumonías e insuficiencias muy graves. Con normalidad ha arrancado esta convocatoria extraordinaria de la EBAU, a la que se han presentado 103 alumnos aquí en el campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid. Las pruebas han comenzado con lengua castellana y literatura. Les seguirán los exámenes de historia y primera lengua extranjera ya esta tarde. Los exámenes se extenderán hasta el próximo viernes y las notas se conocerán el próximo 15 de julio, una edición que vuelve a estar marcada por la pandemia, por la mascarilla, la distancia social y una mayor optatividad en los exámenes. Siempre depende del alumno, pero en general les he visto tranquilos. Nosotros de nuestro instituto, la mitad se presenta a alguna asignatura a subir nota. Este tribunal tenemos en torno a 100 alumnos y para subir nota pues no habrá más de 15-20. La directiva de la gimnástica segoviana tiene por delante unos días de intenso trabajo en los despachos, perfilando el equipo para afrontar la primera temporada en Segunda División Federación. La decisión de no contar con algunos jugadores de la pasada campaña, como Ibi, Cristian o Dani Calleja, ha sido complicada. Esto es fútbol y forma parte de ello, y si queremos progresar pues tenemos que tratar de mejorar. No podemos encerrarnos o pensar que tenemos que hacer un equipo con los que nos caen bien o con los que son amigos nuestros. A partir de ahí pues trataremos de mejorar, de hacer un equipo lo más competitivo posible y simplemente pues desear toda la suerte del mundo y dar las gracias a los que ya nos siguen con nosotros. La intención de la dirección deportiva es contar con una plantilla de unos 20 jugadores. Sí, en principio habrá tantas incorporaciones como bajas. Presumiblemente no habrá más, puede que sí, todavía está por ver, pero pues obviamente la plantilla que queremos hacer será de 20, más Gómez, que contaremos con él pues cuando se recupere de la lesión. Entonces pues más o menos los mismos que el año pasado. Entonces tantos han salido, pues tantos tendrán que venir. Aunque el equipo tendrá que hacer muchos kilómetros, se considera que el grupo que le ha tocado en suerte a la segoviana puede ser muy interesante. Tenemos muchos desplazamientos y muy caros, tenemos muchos desplazamientos de fin de semana, eso es muy costoso para nosotros. Y es un grupo fuerte. Galicia, por ejemplo, tiene al Compostela, al Pontevedra, al Coruso, que vienen de Segunda B. Está un histórico como el Salamanca.
el Marino o el Langreo también viene de segunda B, el Navalcarnero. Va a ser un equipo, o sea, un grupo potente, pero que, bueno, yo tengo plena confianza en las posibilidades de la segoviana y creo que si hacemos las cosas bien podremos mantenernos. El club quiere tratar de superar los 1000 socios la próxima temporada. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64, y en Segovia, en José Zorrilla 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Pues en nuestra sección de economía charlamos hoy sobre el salario mínimo interprofesional y su posible subida. Lo hacemos con el economista Darío Serrano. Darío, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlota. Encantado de estar aquí para comentar estos temas. Claro que sí, bienvenido una vez más. Vamos a comentar el salario mínimo interprofesional, vamos a hablar de ello porque está estos días también copando muchos titulares, ¿verdad?, de los medios de comunicación. Se ha hablado de que el Gobierno quiere subir el salario mínimo interprofesional, que tuvo una subida no hace mucho. Justo. Y bueno, pues ha habido cierto revuelo porque parece que ahora se ha echado un poco el freno a esa posible subida. Eso es. Justo ahora hay un poco de, yo creo, debate interno en el propio Gobierno, que ya sabes que hay dos fuerzas a veces conjuntas, a veces contrapuestas. Un partido, Podemos, quiere subirlo siempre el salario mínimo, PSOE ahora es un poco más reticente, entonces están con ese tira y afloja y todos los días estamos viendo las noticias, pues eso, que primero nos dicen le vamos a subir, luego no se puede subir. Pues dentro de ese contexto, pues aprovechar este propio contexto político, como digo, para comentar un poco los efectos que tienen las subidas del salario mínimo interprofesional. Y a este respecto, pues nos viene muy bien un informe que también ahora vamos a comentar, que sacó el Banco de España pues el mes pasado, hace más o menos un mes, en el que analizaba la subida del salario mínimo interprofesional que tuvo lugar en 2019. Vamos con un poco de retraso, pero ya sabemos, los datos administrativos en España, hasta que se ponen a disposición de los investigadores y ellos proceden a hacer los análisis y demás, pues suele pasar prácticamente un año o 2 años hasta que podemos analizar cuáles han sido los efectos de las políticas. O sea que el de 2019 sería el último, ¿no? Sí, el último que está analizado, evaluado al completo, porque ahora sí que yo también rompo una lanza a favor de esto de la evaluación, porque ahora vemos muchos análisis de el salario mínimo va a ser bueno, la subida, el salario mínimo va a ser mala, la subida. Pues tenemos muchos análisis, mucha gente que piensa una cosa o piensa otra, pero no evaluaciones concretas y específicas con métodos científicos económicos testados y que utilizan los mejores investigadores y con datos reales de las afiliaciones a la seguridad social por municipio, por grupo de edad, etcétera. Viendo todo esto, y rompo una lanza a favor, digo, porque justo cuando salió el informe del Banco de España, pues veíamos como tuvo algunas consecuencias o implicaciones negativas para ciertos partidos que llevaron a cabo esa reforma, pues decían hay que correr a gorrazos al gobernador y tal. Entonces rompo una lanza de decir, oye, la evaluación de las políticas públicas está bien, o sea, también decimos los aspectos positivos cuando los hay, pero también los negativos, siempre con objeto de pues que cuando se tome la siguiente decisión con respecto, en este caso, del salario mínimo, pues que se tome pues con toda la conciencia, sabiendo de todos los posibles efectos y que a lo mejor se puede modificar cierta cosa para que compensar pequeños efectos negativos. Y es lo que vamos a ver hoy, pues un poco en detalle cuáles son esos efectos y cómo lo analizamos. Recuérdanos, Darío, ¿cuál fue la anterior subida del salario mínimo? La anterior fue la que analiza en el informe del Banco de España y la que vamos a comentar hoy. Es una que tuvo lugar al principio de 2019, en enero de 2019 concretamente, y era una subida del 22%, era de las mayores, si no la mayor subida del salario mínimo interprofesional que había
que había habido en España, y pasaba pues de estar en 737 euros, una cosa así, 740 euros al mes, a pasar a 900 euros al mes. Todo esto en 14 pagas. Si lo analizamos en 12 pagas, pues serían 1.050 euros al mes. Y pues derivado de esta subida al salario mínimo, pues los empresarios pues ajustan y dicen, oye, pues a lo mejor no puedo pagar ciertos salarios, les tengo que echar al paro, y luego otros pueden decir, pues sí que tengo, entonces subimos el salario, claro. Todos los trabajadores pues siguen cobrando más. Lo primero que vemos aquí, pues dentro de esa subida, pues identificamos quién era la gente que cobraba menos del salario mínimo, menos de esos 900 euros al mes en 14 pagas o de 1.050 euros al mes en 12 pagas. Pues vamos, lo vemos, y en los datos, como vemos en este gráfico, pues vemos que el 10% del total de los asalariados o de las personas que estaban de alta como ocupados en la Seguridad Social, pues el 10% fueron los afectados, es decir, el 10% de ellos estaban cobrando igual o menos que esa cantidad de 900 euros al mes. Entre hombres y mujeres, pues el porcentaje de los ocupados hombres o ocupadas mujeres afectados por la subida del salario mínimo es el mismo, más o menos el 10%, sí. Y por grupos de edad ya vemos que varía un poco. Los de 16 a 24 años, pues vemos que son el 23% prácticamente, y en contraposición los de 45 o 64 años, pues solo el 7% de los empleados de esa edad, de ese último rango de edad o de edad más avanzada, son afectados. Desgranándolo también por tipo de contrato, pues la gente con contrato indefinido, o sea, los ocupados con contrato indefinido que se vieron afectados por la subida del salario mínimo, pues son un 5%, mientras que los que tenían un contrato temporal son un 20%. Y viendo por número de trabajadores, o que te da un poco la dimensión de cuán grandes son las empresas, pues se ve que las empresas de hasta 5 trabajadores, o sea, las muy pequeñas empresas, son las que tienen a más gente cobrando estas cantidades del salario mínimo, y más empleados que son afectados por la subida de la reforma. En concreto, un 33-34%, en contraposición con las empresas más grandes, las de más de 100 trabajadores, que solo tienen a un 4,5% de ocupados afectados por la subida del salario. Y luego lo más impactante, lo más llamativo, es algo que pues, también en Segovia quizá lo conocemos, debido a que también tenemos mucha economía derivada de la agricultura. Pues dentro o sea, desgranando los afectados del salario mínimo interprofesional por sectores, pues vemos que el 59-60% de los empleados del sector agrícola en España pues se vieron afectados por la subida del salario mínimo interprofesional, mientras que en el resto de sectores pues el porcentaje de ocupados que se vio afectado por esta subida fue mucho menor. Entonces, decimos, ex ante o a priori, cuando subimos el salario mínimo, ¿a quién afecta más? ¿Quiénes son los que tienen los salarios más próximos a esa banda del salario mínimo? Pues jóvenes, como vemos aquí. Son salario más bajo, ¿no? Sí, es decir, los que cuando pongamos la medida, o sea, los que están cobrando ahora mismo 1.000, y si lo subimos a 1.100 el salario mínimo, pues están en esa franja, los que están en esa franja. Pues serían principalmente, pues como digo, jóvenes, con contratos temporales, en empresas muy pequeñas y fundamentalmente ligados al sector de la agricultura. Digamos que ahí es donde podemos poner la foto, o podemos esperar que los efectos de la subida del salario mínimo sean mayores. Curioso. Entonces, a partir de aquí, el Banco de España, ¿qué es lo que hace? Pues dice, vale, pues yo más o menos ya sé de antemano a quién va a afectar, porque son los que están en esas bandas salariales. Pero ¿cómo les afecta? Dentro de todos estos afectados, todos ellos consiguen, si están cobrando 730 era el caso, todos ellos van a pasar a cobrar 900, claro. O hay empresarios que dicen, no, es que no puedo pagar tanto y algunos de ellos los tengo que despedir. Es decir, algunos de ellos pasan de cobrar 730 a estar en el paro. Claro. Pues yendo a eso, que se puede ver en la siguiente imagen, ahora si nos la ponen, pues se ve que el 10%, justo, mira, aquí lo estamos viendo. Aquí lo que analizamos es pues la tendencia a lo largo de los años. Empezamos en enero del 16, junio del 16, bueno, todo el eje horizontal de estos gráficos. Aquí es lo que vamos a pintar, o lo que se pinta en el gráfico, es los contratos que se crean cada mes en dos bandas salariales. En una, que es la de menor o igual a 1.050 euros al mes en 12 pagas, es decir, los que estarían afectados por esa subida del salario mínimo,
y en el lado derecho pues los que tienen un poquito más, 1.050 hasta 1.250. Con esto, ¿qué conseguimos ver? Pues que había una tendencia, claramente que hay una línea de puntos que hay la específica, pues había una tendencia de que, si bien era la baja, pero pues cada mes se estaban creando pues eso, entre 1.600, 1.400, 1.200 contratos nuevos en esa banda salarial. Sin embargo, a partir de diciembre del 18 se ve que en esa banda salarial empiezan a crear muchos menos contratos por la subida del salario mínimo. Es decir, antes se creaban contratos de menos de 1.050 euros, pues tantos todos los meses y con una tendencia muy claramente marcada, y sin embargo con la subida del salario mínimo se ve que se empiezan a crear menos contratos. O sea, que se destruye empleo realmente. Bueno, todavía no lo sabemos, lo vamos a hablar, porque uno puede decir, vale, se empiezan a crear menos contratos de esta banda salarial, pero a lo mejor es que justo los empresarios están desahogados y dicen, no, es que les puedo pagar más y mis empleados entran en una banda salarial superior. Por eso vemos el gráfico de la derecha, que son los que están pues un poquito por encima del salario mínimo, para ver si pues la caída que ha habido en los que cobraban menos del salario mínimo se compensa con la subida de los que están por encima del salario mínimo, y se ve que si bien sí que hay una pequeña subida, no compensa toda la caída anterior. Eso es. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que hay unos trabajadores que, como esos efectos no se compensan, pues hay unos trabajadores que sufren efectos negativos en su empleo derivados de la subida del salario mínimo. ¿Cuántos son? Pues son aproximadamente un 10%. Un 10% de toda esa masa salarial son los que, o sea, masa asalariados o de personas dadas de alta en el régimen de la Seguridad Social, son los que se ven afectados por esta reforma. Y esto pues vienen a ser entre 90.000 y 170.000. Sabes que los economistas siempre le damos el menor rango posible y el mayor, y normalmente pues si nuestra predicción es acertada, pues está en medio de ese rango aproximadamente, serían los afectados. 1,6 millones, como te decía, de personas en España estaban cobrando menos del salario mínimo antes de esa subida. Y de ese 1,6 millones, pues si bien el 90% de ellos sí que consiguieron pues pasar a cobrar un poco más o cobrar el salario mínimo nuevo, es decir, si bien sí que consiguieron ver cómo su salario se incrementaba, pues un 10% de esos que eran afectados por la subida del salario mínimo, pues vio cómo tres cosas: o bien perdía el empleo, o bien se reducían sus jornadas laborales, porque decía el empresario, oye, pues que con lo que tengo no te puedo pagar para una jornada completa, te tengo que pagar media jornada o 30 horas semanales o lo que sea. O bien también eso incorpora a todos aquellos que estaban en el paro y que en condiciones normales se podían haber reincorporado al mercado de trabajo y que no lo hicieron derivado de esa subida. Entonces ahí el Banco de España va diciendo, vale, pues ahora vamos a ir por grupo de edad, por los que estaban parados y si pueden reincorporarse al empleo, por los que estaban en el empleo, qué pasa con la subida del salario mínimo. Y se ve que en los trabajadores mayores, principalmente, pues con la subida del salario mínimo, lo que sufren es, o el efecto negativo que sufren es que van directamente al paro. O sea, ese 10% de que te decía, de afectados del salario mínimo, que te decía, por recalcarlo, 90% bien, sí que ven incrementar su salario, pero dentro de ese 10% que no, pues los mayores principalmente van al paro, y los jóvenes sí que ven cómo se reducen sus jornadas laborales. Es decir, pues estaban cobrando o trabajando jornadas de 40 horas semanales, pues con esa subida del salario mínimo pasan a trabajar jornadas de 30, jornadas de 20 horas semanales, y eso pues nos dice eso, cómo es el efecto de la subida del salario mínimo en las jornadas laborales, si te reduces las horas o si te vas al paro. Pero luego hay otro posible efecto, que es que en condiciones normales, si no hubiera habido esa subida del salario mínimo, a lo mejor esos empresarios podían haber estado contratando a gente por cantidades menores al salario mínimo y estar reincorporando a personas desde el desempleo al empleo. Y lo que se ve con esta subida es que esta probabilidad de reincorporarse al empleo, es decir, si yo llevo parado 2 años, le he hecho el análisis así, llevo parado 2 años, yo tengo una probabilidad de incorporarme al empleo del 20%, de X, una cantidad. Con la subida del salario mínimo, como le he subido los costes un poquito al empresario,
pues esa probabilidad de que yo, si estoy en el paro, mañana pudiera estar otra vez en el empleo, pues se me reduce. Es menor. Y para los que más se reduce es para los jóvenes. O sea, Vaya. Entonces, dentro de los o sea, la foto general es subida al salario mínimo, el 90% de las personas guay dicen, ok, pues me suben el salario, incrementado mi sueldo, efecto fantástico. muy positivo, pero no olvidemos, que es lo que dice esta evaluación de la política, que hay un 10% de trabajadores afectados que sufren. Los mayores principalmente van al paro, los jóvenes reducen mucho las horas, y luego de los desempleados que se podían reincorporar, pues los que más sufren son los jóvenes, porque ven reducida más su probabilidad de reincorporarse al empleo. Entonces, con esto nadie quiere decir ni que la gestión del gobierno es súper pésima o que es la mejor del mundo. Pero no sería muy recomendable, ¿no?, una nueva subida del salario mínimo. Luego hay que analizar los momentos. Desde luego ha habido una hace poco y ahora mismo parece que se va a frenar la subida que estaba planteada, porque estamos en un momento en el que, después de la pandemia, los empresarios han subido muchos costes extraordinarios y parece que ahora mismo subirles esos costes laborales un poquito más, pues no sería puede buena hacer idea. que se expulse algo más de empleo. Entonces, con eso lo que te decía es que con esta evaluación de las políticas públicas, como la subida del salario mínimo, lo que intentamos decir es, vale, pues si a un 90% le está yendo bien, pero a un 10% mal, o sea, no puedo estar siguiendo toda la vida afectando a un 10% de trabajadores con esta subida. Entonces, pues habrá que analizar si a lo mejor hay que complementar a ciertas empresas, porque al final la empresa es la que decide si le contrata o si con la subida del salario mínimo no le llega. Sí, como a lo mejor ayudar, ¿no?, a la empresa para que pueda hacer frente a esa subida. Identificar a esas que te decía, pues a las que están en agricultura, a los que tienen contratos más temporales, las que tienen las empresas con empleados más jóvenes. Pues igual ayudarles para establecer un mecanismo de transición en el que esos no tengan que pasar de pagar hoy 1.000 a pasar mañana a pagar 1.200, que en muchas empresas sí que es posible, pero luego hay en otras que no. Y en esas que no es en las que hay efectos negativos sobre el empleo, porque al no poder sufragar esos gastos extraordinarios, tienen que tomar otras medidas. Tienen que tomar otras medidas, que es reducir empleo, reducir horas. Entonces, con esta evaluación se quiere, pues, ver eso, y cuando se tome la decisión, pues intentar complementarla, no tomarla siempre a la ligera, es decir, vamos a ir subiendo, y si todos los años que vamos subiendo el salario mínimo va habiendo ahí un grupo pequeño de trabajadores que está siendo afectado, pues no dejarle abandonado. Claro que sí. Pues qué interesante, Darío, este análisis, porque podemos entender como una medida que al principio parece beneficiosa, ¿verdad? Pues bueno, pues puede no serlo tanto. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlota. Un placer venir aquí a hablar de estos temas y nada, deseando de volver, que ya ahora me voy de vacaciones y bueno, pues disfruta mucho. A la vuelta hablamos de nuevo. Sí, a ver qué se cuece en el mundo, en la sociedad y sobre todo en la parte económica. Muy bien. Lo analizaremos. Gracias. Genial, Carlota. Muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad con este análisis de la economía y del salario mínimo interprofesional y volvemos en 5 minutos. Cuatro y media ya de la tarde. Hablamos de que este verano la provincia cuenta con una quincena de proyectos arqueológicos. Algunos ya han comenzado y otros lo harán en las próximas semanas. Y además las expectativas son muy buenas. Vamos a comentarlo con sus responsables, Raúl Martín Vela y Luciano Municio, arqueólogos. Buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más. Bueno, en verano ya sabemos, es época de retomar las excavaciones arqueológicas en la provincia. El proyecto se llama Eresma Arqueológico, que continúa en varios puntos, como decíamos. ¿Dónde se están desarrollando ahora mismo los trabajos? Ahora mismo estamos en Bernardos, excavando el dolmen de Santa Inés, pero el mes pasado, hemos estado en la villa romana de Matabuey, en Navalasunción. A continuación de Bernardos iremos a la Peña del Moro, que es el yacimiento más veterano, en Navas de Oro, y terminaremos en el Cerro de Tormejón, en Armuña. Y bueno, de momento te puedo contar los resultados de las dos primeras de las campañas que hemos hecho en la villa romana, que bueno, pues ahora como las expectativas se van cumpliendo en el sentido que la villa es mucho más compleja, más grande de lo que esperábamos. Hemos encontrado algunos elementos que nos hablan del lujo que había dentro de esta vivienda, ¿no? Como es un fragmentito de una escultura de mármol de una mano con un ave posada en su mano. Y también algunas características de la villa, pues que nos llevan un poco a la vida cotidiana de estas gentes, como un graffiti que hay en un estuco de una pared, o sea, sale un señorín con los brazos levantados y con el rictus de enfado, ¿no? Digamos.
y bueno, y más elementos que ya pondremos a vuestra disposición cuando tengamos analizado pues todas las evidencias. A día de hoy estamos, como he dicho, en Bernardos, en el dolmen de Santa Inés, recordando que bueno, que es el primer dolmen de la provincia de Segovia que se excava. Llevamos 2 días, porque ayer llovió y no pudimos intervenir. Estamos en fase de limpieza, pero las expectativas son buenas porque vamos a intervenir este año directamente en la cámara funeraria, recordando que un dolmen es una tumba colectiva de hace unos 6.000 años de antigüedad, ¿no? Que se construye, se erige durante el Neolítico. Y a medida que vayamos interviniendo en la cámara funeraria, pues os daremos cuenta de los restos que vamos encontrando, que estoy convencido que van a ser de gran interés y de un impacto muy importante para la provincia de Segovia. Interesante. Has hablado, Raúl, de la lluvia, por ejemplo, ¿no? Que os ha dificultado los trabajos. Claro, sí. En verano, pues la climatología hace que sea, aunque paséis calor, ¿verdad?, un poco más favorable, hace Luciano. Bueno, no lo sabes tú, ¿verdad? Aunque la climatología sea un poquito más favorable, pues es cierto que os ha afectado tanto, bueno, pues la lluvia y demás, como la pandemia, ¿no? Aunque seguisteis lo que se pudo durante el 2020. El año pasado nosotros trabajamos sin ningún tipo de problema. Ten en cuenta que nuestro trabajo se desempeña al aire libre. Entonces, siguiendo las indicaciones desde Sanidad y desde Patrimonio, pues cumplimos con las medidas, con todos los preceptos que nos dijeron y no tuvimos ningún problema. Tenemos esa ventaja de estar trabajando al aire libre, donde los compañeros a lo mejor le tienes a 5 metros, a 10 metros, o sea que la distancia de seguridad se cumple sobradamente. Y este año pues seguimos con la misma forma de proceder y de momento pues toquemos madera. Aparte ya poco a poco el equipo entramos en vacunación, yo me vacuné hace un par de días, entonces todo está correcto. ¿Quiénes forman los equipos que trabajan en la zona? Pues en el equipo Eresma Arqueológico permanentemente estamos unas 4 personas, lo que pasa que residimos en el medio rural donde trabajamos y luego a lo largo del verano se van incorporando compañeros de universidades de diferentes puntos, ¿no? De la Autónoma de Madrid, de Cantabria, Valladolid, León, etcétera, ¿no? Que vienen hasta Segovia, formar parte al medio rural a colaborar en estos proyectos, claro. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, además de los ayuntamientos, ¿no?, de los diferentes municipios. Sí, que son los impulsores de estos trabajos, junto con el grupo de acción local que es Aidesco en este caso, pues ya colaboró el año pasado y este año parece que también va a entrar. Estamos muy contentos. Qué bien, qué bien. Bueno, Luciano, por favor, coméntanos qué ocurre con el dolmen de Santa Inés. Ya nos ha puesto Raúl un poco los dientes largos, ¿no?, por todas las buenas expectativas que se tienen en la zona. El dolmen de Santa Inés nos ha puesto los dientes largos a muchos. Vamos a ver, yo recuerdo desde hace mucho tiempo, por aquello de la edad, que el neolítico en esta zona de la península era algo completamente desconocido. Hasta hace muy pocos años el neolítico de Segovia era la cueva de la Vaquera y fin, no había nada más. Desde hace unos cuantos años tenemos un elenco de yacimientos neolíticos muy importantes, no solo la propia cueva de la Vaquera, otras cuevas en las que han aparecido restos neolíticos, abrigos, yacimientos al aire libre. Hemos conseguido relacionar el arte rupestre del Duratón con el neolítico en un yacimiento y nos faltaba lo más importante, el final del neolítico, el megalitismo. Como ha dicho Raúl, el dolmen de Santa Inés es el primero que se excava. Hay más, hay más. Hay más en Bernardos, hay más en otras zonas. El megalitismo no ha sido algo ajeno a esta zona de la meseta, de la península, y ahora mismo pues tenemos todas las referencias para poder reescribir, reestudiar todas aquellas publicaciones, estudios que se hicieron desde 1988. Digo 1988 porque colaboré en la primera publicación del Neolítico de la meseta en ese momento hasta ahora. El resultado científicamente es extraordinario. El dolmen de Santa Inés es una joya, lo voy a decir en términos técnicos, una joya muy rara además. He excavado dólmenes en otras zonas de la provincia y lo difícil es encontrar un dolmen tan bien conservado, un monumento tan sin tocar prácticamente como el de Bernardos. Lo normal es encontrarlos destrozados y poder ver algunas cositas. Bernardos, tengo la impresión de que va a ser un hito, un referente en el estudio del megalitismo en el centro de la península. Bueno, madre mía, qué bien. Bueno, el objetivo final no me imagino que será después, cuando ya vayáis avanzando las excavaciones, darlo a conocer y, por supuesto, que la gente se acerque hasta la zona, ¿no? Por supuesto, todo controlado, para que conozcan todos estos avances. Luciano. Es obligatorio.
es obligatorio. Hay algo que se define en 2 palabras. Los arqueólogos trabajamos para procurar el retorno social de nuestras investigaciones. Lo que estudiamos hay que devolverlo a la sociedad, que es la que está financiando el trabajo que estamos haciendo. Es una obligación. Raúl, hablábamos rápidamente de esa Peña del Moro también. Decías antes, es el yacimiento más veterano. Empezamos en 2017. Aparte tiene la particularidad que está en mi pueblo, en Navardero, donde yo vivo, ¿no? Entonces hay ciertos vínculos. Aunque todos los yacimientos son importantes, los queremos por igual, pero al ser el más veterano es el que más nos llega, por lo menos a mí a nivel particular, ¿no? Y este año vamos a intervenir en una prolongación del yacimiento, no en la parte alta, sino más bien en la parte baja del yacimiento, donde hemos encontrado un depósito arqueológico de lo que llamamos la época campaniforme, que es la edad del cobre, con unas particularidades muy concretas y que llevábamos ya tiempo vislumbrando en lo alto del yacimiento, sospechando que estaban por allí estas gentes, o por lo menos esa forma de elaborar ciertas cerámicas de forma campanada que tiene una significación muy concreta en la prehistoria, y vamos a intervenir en esta zona para entender qué está pasando. Además que es un sector del Valle del Eresma que lo hemos descubierto por las lluvias recientes, la tromba de agua que ha caído recientemente. O sea, que ha tenido esa parte positiva también. Sí, la es lluvia. una zona por la cual paseo a menudo con mi perro, y pues en un desplome del borde del río, pues vimos el depósito, se lo comunicamos a Luciano y vamos a intervenir allí. Es muy interesante, muy interesante. Bueno, la Junta además ha autorizado, ¿no?, que podáis hacer esas intervenciones en esa prolongación, ¿no? Sí. Evidentemente, no queda otro remedio. Su importancia lo merecía. No queda otro remedio viendo los resultados que se están obteniendo. Dice Raúl que se amplía la Peña del Moro. Claro que se amplía. Creíamos que estábamos trabajando el bronce final, principios de la Edad del Hierro, y es probable que tengamos una secuencia de ocupación de toda la edad de los metales en la zona. Cuidado que cambian las cosas, como antes en el Neolítico con el dolmen, aquí ya en la edad del bronce, en la metalurgia, en la Peña del Moro. Segovia está dando muy buenos resultados en todas estas intervenciones que se llaman de investigación, las campañas de verano a lo largo de los últimos años. Yo espero que sigan así un montón de tiempo y que no nos aburramos. Eso es. ¿Cuánto tiempo os queda por delante de, bueno, por lo menos de esta campaña? Pues si todo va bien, seguramente acabaremos en octubre. O sea, nosotros siempre decimos que empezamos en junio y arrancamos como el pasodoble español, todo seguidito. A primeros de octubre, si todo va bien, habremos terminado la fase de campo. Luego el resto del año estamos procesando toda la información, que quizás es la parte menos visible de la labor del arqueólogo. Siempre estamos excavando, es sí, sobre el terreno, ¿no? Pero luego, bueno, todo el trabajo que viene por detrás es bastante más arduo, y más, claro, es donde exprimes el yacimiento, exprimes los datos, y es lo que te lleva pues a mejor a publicar artículos científicos divulgativos, asistir a congresos, hacer visitas guiadas a los yacimientos para contar novedades y certezas, ¿no? Lo que sabemos lo contamos, lo que no sabemos pues no lo callamos, porque todavía no llegamos a profundizar en el significado del yacimiento, ¿no? Pero es nuestra obligación, y coincidiendo con lo que decía Luciano, porque el trabajo del arqueólogo es practicar lo que a nosotros nos inculcaron en la universidad, que es la arqueología social, ¿no? Que el devolverlo, ¿no? Una ciencia humanística que estamos no solo para ir a congresos científicos, sino fundamentalmente para contarle a los verdaderos dueños del patrimonio que es el pueblo español, pues lo que tiene bajo el terreno, ¿no? Bajo el terruño, lo que se oculta bajo el terruño, ¿no? Digamos. Por eso, como Raúl en su humildad no lo dice, lo voy a decir yo. Hay en prensa un artículo estupendo sobre el dolmen de Bernardos, para empezar a devolver esa riqueza, esta riqueza patrimonial a sus auténticos propietarios. No sé por qué se lo ha callado, pero lo tengo que soltar. Claro que sí. Luciano, Raúl, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y darnos estas pinceladas de lo mucho que podemos encontrar en esta riqueza patrimonial arqueológica que tenemos en la provincia y lo que conoceremos en los próximos meses. Gracias. Sí. Gracias a vosotros. Un placer. Bueno, les queda muchísimo trabajo por delante a estos arqueólogos en la provincia de Segovia. Nos vamos a publicidad, volvemos en nada.
Bueno, pues estamos casi finalizando nuestro programa de esta tarde, pero como les comentaba al inicio, ha finalizado ya la restauración del esgrafiado renacentista del Torreón de Lozoya, una labor que ha sido desarrollada por los alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Casa de los Picos. Una labor, por supuesto, minuciosa que dentro de poco, por cierto, se podrá visitar. Pero de momento lo que sí que podemos visitar son las exposiciones que alberga el Torreón. Nos habla de ello el director de la Fundación Caja Segovia, Rafael Ruiz. Lo hace después de este anuncio con un reportaje con el que nos despedimos. Nosotros volvemos mañana, ya lo saben, a las 4:05 aquí con 8 Magazine en directo. Cuídense mucho, hasta mañana. Sí, soy Rafael Ruiz, el director de la Fundación Caja Segovia. Bueno, pues dentro de todas las obras que venimos haciendo para encaminar el Torreón a ser un museo y volver a ser pues un centro cultural de primer orden en Segovia, estaba también la atención al propio edificio. El edificio ya tiene muchos años, muchos siglos y desde luego necesidades también. Y una de las necesidades, pues que lógicamente a mí me tocaba mucho por mi actividad investigadora, era el esgrafiado de la galería que va a dar al jardín, que es una parte importante, porque el esgrafiado en su conjunto, tanto el que tiene la torre como el que ostenta esta galería, hacen del Torreón un edificio único en la arquitectura occidental, porque reúne dos corrientes muy diferentes del esgrafiado que llegan a Segovia y que son una corriente mudéjar, que viene del mundo islámico, y otra que llega con el Renacimiento, que viene de Italia, después de recorrer una parte sustancial de Europa y que también arraiga aquí. Y bueno, pues el jardín de la Galería del Torreón presentaba una serie de humedades que estaban afectando, curiosamente, no a la parte original de ese revestimiento, que apareció en las obras de rehabilitación del edificio en los años 60-70 del siglo pasado, sino a una especie de parche o de reconstrucción que se hizo entonces para que, bueno, pues recomponer aquellas partes que habían desaparecido con el paso del tiempo. Y esas partes son las que estaban siendo afectadas por humedades y se estaba disgregando. Y bueno, pues fue una oportunidad bonita, ha sido una oportunidad muy bonita de colaborar con la Casa de los Picos, con la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Segovia, porque gracias a ellos la técnica específica que se hizo en ese jardín y que Segovia siguió cultivando hasta principios del siglo XX, bueno, pues entonces se había perdido. A principios del XX se olvidó esa técnica y cuando se hizo esa reconstrucción en el Jardín del Torreón, la técnica no se correspondía con la original. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos querido que esas tres fases se pudieran notar porque cuentan un poco esa historia. La técnica del siglo XVI que llega a Segovia y que es completamente distinta a lo que se venía haciendo. Después ese olvido que obligó a aquellos artesanos segovianos a reconstruir las partes desaparecidas con una técnica que no era la original, pero que era la que se mantenía en Segovia. Y finalmente, gracias a esta escuela y a sus alumnos, pues hemos vuelto a hacer esas partes que ya no se podían recuperar, las hemos hecho con la técnica original, porque esa técnica, curiosamente, pues en los años 70, 80, los primeros estudiantes y profesores de revestimientos murales, de la especialidad donde se estudia esgrafiado, pintura mural y tal, pues conseguimos recuperar esa técnica leyendo una descripción que se había hecho en 1550 y conseguimos volver a recuperarla de tal manera que esas tres fases están ahora bien visibles en el Torreón y esa es la historia que cuentan. El presupuesto es simbólico, puesto que esa recuperación la han hecho alumnos como trabajo práctico de final de sus estudios. Yo confiaba plenamente en ellos porque, bueno, tanto ellos que conocen esta técnica porque la han aprendido y han hecho numerosos trabajos a lo largo de sus estudios allí, son
alumnos absolutamente notables. Por otro lado, su profesora Anunciación Cubero y yo, junto con otra compañera más, Marimar Nevado, pues fuimos los 3 alumnos que entonces descubrimos aquella técnica y la pusimos en práctica, de manera que, bueno, queríamos también que esos muros, porque yo siempre insisto en que las paredes hablan, contaran esta historia que ha sido muy bonita. Entonces, realmente la mano de obra ha sido gratuita. Lo que sí, hemos puesto todo el empeño en difundirlo porque creemos que es una historia bonita, porque la Casa de los Picos lo merece y estos alumnos también, y el presupuesto ha sido mínimo, puesto que estamos hablando de los materiales. Han resultado ser unos alumnos eficacísimos. Sí que hubo un periodo inicial de pruebas en las que, bueno, se estuvo intentando acercarse de alguna manera con mezclas de morteros y pigmentos a los colores originales. Hay que puntualizar que estos esgrafiados del siglo XVI no tienen esos colores ocres o tierras que tienen las fachadas de Segovia, sino que entonces lo que se pone de moda es un fondo de color gris y los dibujos recortados en blanco, con muy poco relieve. Entonces sí hay un periodo, lógicamente, de mezclas de arenas, de áridos, de pigmentos, hasta que uno se acerca lo más posible al gris original, aunque tampoco se ha buscado una cercanía exacta para que esta última intervención fuera también perfectamente discernible, ¿no? Que el muro nos contara todo esto. Y luego prácticamente en una semana lo han hecho, o sea que si alguien está pensando en hacerse una casa con esgrafiados, una fachada, un jardín, lo que sea, que sepan que tenemos una cantera de diseñadores de esgrafiado y de artesanos esgrafiadores realmente muy buena, con lo que se puede contar, eficaces y con un buen gusto, ¿eh? Se podrá visitar en breve, a ver cuándo terminamos. Estamos ya, nada más nos faltan detalles administrativos para conseguir esa licencia de apertura y que podamos abrir al público el museo, y abriremos también, como no al principio, también el jardín, para que todo el mundo disfrute del Torreón, no solamente de las actividades que tenemos ahora en marcha, de la exposición de Rembrandt, de un año en imágenes de vuestros compañeros del norte de Castilla, sino que, bueno, pues por fin algo que ese sueño tan añorado de abrir todo el Torreón y que la gente pueda disfrutar de los fondos artísticos que la Fundación heredó de Caja Segovia, así como de las vistas maravillosas que se pueden ver de la torre, pues se haga realidad. Son muchos años persiguiendo ese objetivo, pero creo que ya lo tenemos ahí, al alcance de la mano. Creo que ofrece una oportunidad única, que ha sido también otro objetivo que nos ha costado años conseguir, que es traer esa exposición de Milán, ni más ni menos que de estampas de Rembrandt, de uno de los genios del arte universal, no solamente un pintor excepcional, sino también un grabador, pues tan absolutamente conocido en su tiempo, que en toda Europa, incluso en Latinoamérica, era famoso en vida, no por sus pinturas, sino precisamente por sus grabados que, de los cuales tenemos aquí pues 69, que hacen un recorrido realmente interesante sobre puntos claves de su producción, como pueden ser los temas bíblicos, a los que presta una atención pues muy notable, como los retratos y autorretratos, así como un cajón desastre más amplio que hemos llamado los géneros, donde bueno, el espectador se va a poder encontrar desde un paisaje a desnudos, a un tema que a él le interesa mucho, que es el pintor y la modelo, los comerciantes, la vida cotidiana, incluso los mendigos, que para el siglo XVII pues pintar mendigos es como un poco, vamos a decir, extraño, ¿eh? Estamos acostumbrados a las pinturas de Murillo, pero estamos al final del siglo XVII, y hacerlo en un grabado, es decir, en una estampa que va a circular, pues no deja de ser realmente un pionero en muchos aspectos, aspectos no solamente plásticos, sino incluso también del comercio de las estampas en aquella época, y un pionero pues en llevar a una técnica de grabado compleja como es el aguafuerte, pues uno de los caracteres barrocos por excelencia que todo el mundo sabe, que es el claroscuro, ese contraste de zonas fuertemente iluminadas con otras
total oscuridad o con muchos matices dentro de la oscuridad, y ahí desde luego Rembrandt nos demuestra que es un genio, que esa etiqueta pues no es nada gratuita, una delicia realmente. Pues sí, un año en imágenes y un año especial porque es una exposición dedicada a 2020 y lógicamente todo lo que pasamos, lo que pasasteis, los medios de comunicación, porque yo creo que no solamente es un homenaje al trabajo de los tres grandes fotógrafos del norte de Castilla, sino que creo que a todos los medios de comunicación, como a muchos profesionales que se batieron el cobre en tantos aspectos en unos tiempos tan adversos como fueron los de la pandemia. Realmente es una exposición que tiene un cierto regusto amargo, evidentemente, pero también yo creo que cuando sales sientes que has superado una prueba, que esto también ha sido una prueba de superación, sales con una admiración y con un cariño y con una gratitud hacia todos estos profesionales a los que tanto os debemos, y por supuesto estáis vosotros, y desde luego pues sales también con una conclusión que es importantísima, y es el papel tan imprescindible que tenéis los medios de comunicación en tantos los aspectos, ¿no? Y yo siempre que estoy con vosotros os lo agradezco, y no es algo gratuito, sino que realmente sois imprescindibles, os necesitamos, y esta exposición da cuenta de todo el trabajo que estuvisteis haciendo mientras que los demás estábamos en casa. Así que bueno, pues gracias. Gracias, y invitar a los segovianos a ese encuentro, a todas esas reflexiones que son también bonitas y son importantes.